Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo está el grupo? ¿Cómo les ha ido? Espero que todo esté muy bien. A continuación, dadas las circunstancias y la manera como sucedieron las cosas, como no puedo exponer directamente a la profesora, no encontré la manera de vincularme con ella. Entonces, grabé la exposición correspondiente a la modernidad en América Latina y la estoy compartiendo con todos ustedes. El tema, como lo acabo de decir, es la modernidad en América Latina, desde 1910 hasta 1930, que básicamente son los años que estamos en estudio, porque como aclararon en la rúbrica, para muchos países y a nivel de muchos teóricos se considera que llegaría más o menos hasta la década de los 50, pero puntualmente estos serían los años de inicio de la modernidad a nivel de las artes en América Latina. Entonces, partiremos haciendo un pequeño comentario y un resumen histórico de lo que fue las artes en estas décadas. Y ya después me iré focalizando en los dos países que tomé como elección para hacer este ejercicio. Un estudio concienzudo, una muy buena lectura de todos estos tipos de elementos, me llevaron a muchas conclusiones, afortunadas y desafortunadas, dadas las circunstancias. Pero pues creo que la mayoría de los compañeros y mi persona coincidiremos en muchos de estos puntos. ¿Listo? Bueno, vamos a decirle por acá. Resulta que antes de comenzar, y con respecto pues, a los puntos que quería hablar en común, encuentro que las artes, y no tanto las artes como tal, sino la academia, no permitía hasta mediados de estos años que las mujeres accedieran al estudio académico a este nivel. Entonces encuentro que tanto en América Latina como en Europa este problema se venía suscitando, ¿cierto? Las mujeres no tenían derecho aún a participar o a estudiar en la academia, sin importar cuál fuera. La primera academia que abrió sus puertas para que las mujeres empezaran a acceder a sus aulas fueron las academias de música. Fueron las primeras en dar ese avance, en dar ese paso, en surgir en esa evolución de el estudio para mujeres. Eso sucedió en Europa y como todo lo que hemos venido estudiando durante el transcurso del semestre, pues básicamente sucedía en Europa y ya posteriormente sucedía en América Latina. Entonces, todo fue progresivo. Si no estoy mal, creo que fue alrededor del año de 1888, 1885, cuando ya se le empezó a dar esa cabida a las mujeres, después de una lucha inmensa en la cual no cabía el hecho de que ni siquiera fueran mujeres de la alta sociedad que tuvieran el dinero suficiente para pagar por esos estudios, aún así no eran merecedoras o reconocidas para acceder a la academia como tal. Entonces, repito, a finales de 1890, más o menos, empezando en 1890, por esos alrededores, fue que la mujer ya obtuvo el derecho a acceder a la academia en general. Y aclaro que las academias de música fueron la primera área en la cual las mujeres pudieron empezar a desempeñarse en las aulas, ¿cierto? Entonces me pareció un punto supremamente relevante, dado lo que vamos a conocer un poco más adelante con respecto a esta época que estamos estudiando y con respecto a las artes. Bueno, resulta que vamos a hablar puntualmente de Colombia, lo que fue 1910 a 1930 en Colombia. Un segundo, muestro por acá, incomodando. Listo. Bueno, resulta que en la mayoría de los países de Latinoamérica hay muchas coincidencias, porque por esta época se vinieron ejerciendo una serie de presiones y hacia ello unas respuestas revolucionarias. En Colombia, en México, en muchos países de Latinoamérica, en Venezuela y demás, veníamos de una revolución y con ello guerras, conflictos, problemas
Pero justo antes de esto, y como una tradición y como venía desde muchos años atrás, básicamente el arte era lo mismo para todos los países. Entonces la expresión, no puedo decir que era que se limitaba, sino que básicamente comprendía o encerraba todo lo que eran la misma tendencia de la cultura europea. Entonces, básicamente eso estaba dirigido a temas clásicos o a temas mitológicos, ¿cierto? Que era la representación pictórica hasta estas décadas previas. Entonces, básicamente lo que tenemos son escenas de la mitología, escenas de la representación y temas muy clásicos, ¿cierto? Entonces, se habla mucho, se presenta mucho la imagen de la antigüedad y cabe rescatar que entre todo esto, aunque va a surgir un cambio muy radical pocos años después, pero se mantiene el retratismo. Pero pues obviamente lo que veíamos un poco antes era que quienes tenían el poder adquisitivo para poder hacer este tipo de solicitud o pedir este tipo de trabajos, básicamente era la burguesía. Entonces lo que encontramos hasta esta época son cuadros de burgueses o colonos europeos en estas épocas, en estas épocas no, en estas tierras latinoamericanas. Es lo que encontramos básicamente. Y el clero. El clero como uno de los principales clientes del producto cultural pictórico, ¿cierto? Entonces encontramos retratos de sacerdotes, obispos, arzobispos, etcétera, etcétera. Y también muchas aplicaciones del arte en las capillas, en las iglesias y en los espacios de culto religioso. Entonces, todo esto es la misma tendencia. Todo esto venía suscitándose todos estos años, se venía acumulando, precisamente por lo que venía de Europa. Básicamente, a nivel de este tipo de actividad, todo era lo que Europa, aprendiéramos de Europa, viéramos de Europa. Y era una comunicación muy lenta, ¿cierto? Dado los medios directos de comunicación, ¿cierto? Básicamente el barco. Entonces era muy lenta la comunicación. Entonces mientras empezaba a darse una tendencia a un cambio en Europa, se demoraba algunos meses mientras empezaba a ejercerse en América Latina. Pero de que se ejercía, porque dado los libros y los textos que hemos, a los que hemos ido, a los que hemos leído últimamente, nos indican que la colonia europea en Latinoamérica siempre trataba de estar al tanto de los sucesos y de las tendencias en Europa. Entonces, básicamente, los hijos o ellos mismos, en los constantes viajes de ida y regreso a Europa, ya empezaban a traer esa información. Pero pues cuando digo constante me refiero a meses o años, entonces los cambios eran un poco lentos, ¿listo? Bueno, sigamos por acá. Un segundo. Bueno, ya por estas épocas empieza a declinar la producción pictórica religiosa por escasez de patrocinio y empieza la revolución industrial, ¿cierto? Ya habíamos visto una parte anterior en la cual vimos que el clero o la iglesia fue uno de los que más sufrió, por decirlo de alguna manera, cambios cuando se entró la modernidad a la mente de las personas, porque nos salimos de unas ideas teocentristas donde Dios ya no era no era el 100% del mundo, no era el 100% del vivir, ¿cierto? No dependíamos 100% de Dios, sino que ya empezamos también a ver a las personas. Entonces, requeríamos de ese cambio, ¿cierto? Que esto se suscitara poco a poco de manera abrupta, igual sería un poco abrupto, ¿cierto? Pero repito, la iglesia fue uno de los que entró en crisis en esta época. Y al entrar en crisis y al generarse estos cambios, ya no tenían la misma fluidez económica para patrocinar los artistas, porque prácticamente ellos lo que hacían no era pagar por su trabajo artístico, sino que lo que hacían era patrocinarlos, ¿cierto? Patrocinaban a estos artistas para que durante un tiempo hicieran trabajos para la iglesia. Repito, cualquier tipo de espacio religioso o iglesias o capillas, aunque también se ve en decoraciones como Biblias y demás.
Entonces, repito, ya ahí se dio una declinación, el arte empezó a mirar hacia otros horizontes, aunque la iglesia era uno de los principales clientes que tenía hasta ese momento, ¿cierto? El arte religioso en general. Bueno, hablamos un poco de esta parte, donde ya el arte se dirige un poco a la gente y se empieza a enfocar mucho en el retrato, buscando esa expresión de lo que es la gente, cómo se ve la gente, qué es lo que hace en cotidiano la gente. Encontramos muchísimo retrato, ¿cierto? Retrato en general y autorretrato, porque muchos de los artistas osaban autorretratarse, ¿sí? Entonces encontramos muy buenas muestras de ello. Eh, Acá están, no soy muy bueno para el francés, pero dice Peinture d'histoire por Pintor de genre. Eso supone que se dice así, ¿cierto? Pero básicamente es salir de un poco de la parte pictórica del espacio y de los eventos y pasarse un poco a pintar personas y el común de la gente, ¿cierto? Lo que se hacía, cómo se vivía. Entonces se ve mucha expresión de lo que es el vestuario, lo que son los gestos, lo que son las acciones cotidianas, la música, la cocina, las relaciones familiares, las relaciones sociales, ¿cierto? Y a nivel de técnica predomina mucho la miniatura en acuarela, ¿cierto? Son cuadros pequeños, de fácil y de rápida manufactura, pero aún así pues con un alto nivel de detalle, ¿cierto? Como lo pueden ver ahí en la muestra. Entonces, repito, ya nos salimos de una parte teocentrista, nos volvimos a una parte mucho más antropocentrista, por decirlo de alguna manera, si es que la palabra existe. Entonces ya la persona empieza a ser centro de su propio existir, de su propio vivir. Y nos enfocamos en la manera como lo estamos haciendo. Bueno, ya en 1910 encontramos en Bogotá el Salón del Arte de 1910, en conmemoración a los 100 años de independencia. Y con ello, el Salón, el Salón de Arte de 1910, inaugurado el 28 de julio, el Pabellón de Bellas Artes. Aunque vemos la creación de un pabellón de Bellas Artes para conmemorar los 100 años de la independencia, esperaríamos que todo se concentrara acá. Pero tanto en Colombia como en muchos otros países se empezó a generar una revolución con respecto a encasillar o encajonar en un espacio cerrado el arte. Y ya los artistas querían que esa expresión fuera mayormente vista, entonces optaban por sacar las obras, ¿cierto? Y buscar lugares que no fueran los propiamente dichos para tener posibilidad de contacto con este tipo de obras. Entonces ya, repito, esto fue a nivel Latinoamérica, estos fueron de los acontecimientos precisamente que nos estaban pidiendo que exploráramos. Entonces este tipo de revoluciones y de actos de rebeldía, entre comillas, que lo buscaban básicamente era que se ampliara la mirada artística de adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro, o sea, tanto que los artistas pudieran ver cómo las personas del común podían interactuar fácilmente con sus obras. Porque, como hasta hace poco venía sucediendo, el arte era para la élite, ¿cierto? Entonces los artistas eran de élite y quienes podían disfrutar de este arte eran de la élite. Entonces todos los encargos eran de la élite o del clero. Entonces ellos querían ese cambio, querían esa transformación, esa metamorfosis en la manera como las personas tenían relación con el arte. Bueno, vamos a hablar acerca de algunos de los artistas de esta época. Sí, un segundo, vamos a esto por acá. Vamos a ver. Pues uno de los principales representantes que encontré fue el artista Andrés de Santamaría. Dice que fue un referente para la época, fue académico, participó en la academia, fue maestro, estuvo viajando hacia Europa. Entonces voy a leer un poco de lo que tenemos acerca de Andrés de Santamaría. Andrés de Santamaría es uno de los pintores sobre los que más se ha escrito en Colombia. Su sensibilidad artística, emparentada con el impresionismo y el expresionismo europeos, ha hecho que se le clasifique como un autor más extranjero,
que se clasifique como un autor más extranjero que nacional. ¿Por qué? Porque resulta que Andrés estuvo yendo constantemente a Europa y los últimos años los pasó en Europa. Pues obviamente igual regresaba con cierto nivel de frecuencia, pero se le consideró en algún momento que ya había abandonado como las raíces locales, ¿cierto? Tanto colombiano, pero igual ya llegaron a conclusiones donde ya mucha de la influencia que generó y la técnica que se manejó empieza como a suscitar lo que fue el estilo del arte colombiano. Entonces por eso es un gran referente. Eh, Nacido en Bogotá, se conserva archivos, bueno, una de sus obras principales, Las lavanderas del Sena, ¿sí? Del río Sena, Mujer con canasto y Bajo la luz eléctrica. Entonces son algunas de sus obras. Estas obras fueron creadas en Europa, algunas de las más importantes de Andrés fueron creadas en Europa, de las cuales pocas referencias hay creadas acá en Colombia, pero repito, igual fue un gran referente por el estilo que se vino a empezar a generar a partir de acá. Estas son algunas obras de él. Ahí tenemos la que mencionamos anteriormente. Bueno, perdón, esta no la hemos mencionado. El arreglo del bebé es una de las más famosas que tiene él. Retrato de María Mazzini a caballo. El río. La batalla de Boyacá. Entonces empezamos a ver por acá mucho expresionismo, ¿cierto? Muchos pinceladas muy tipo, ¿qué les pudiera decir yo? Algún referente. Bueno, en fin, ahorita tengo unos escritos, unos referentes escritos para poderlo mencionar más fácil. Pero pues pueden ver que un estilo muy propio, hay muchos naranjas, hay unos azules muy acentuados, hay unas figuras muy predichas. Entonces ese es el estilo de Andrés de Santa María. Y con él algunos artistas más. Cabe mencionar que para esta época lo que fueron estos dos artistas, Epifanio Garay y Acevedo Bernal, son grandes también referentes del arte colombiano, ¿cierto? Pero hay un pequeño problema y es que ellos son de décadas anteriores, de 1 y 2 décadas anteriores, entonces ellos no alcanzan a llegar hasta 1910 con sus obras. Sus obras sí, pero ellos no. Entonces básicamente lo que buscamos era referente puntual de los artistas de 1910 y sus obras de ahí en adelante. Entonces por eso Epifanio Garay y Acevedo Bernal, que son parte del estandarte de cultura pictórica de la época, no alcanzan a llegar directamente hasta la década de 1910. Pero tenemos pueden ver la pintura a la izquierda, que es de Ricardo Acevedo Bernal, la del medio, que es de Coriolano Leudo, un poquito nombre complicado para ser colombiano. Coriolano Leudo, también tenemos a Jesús María Zamora, Ricardo Inestrosa Daza, Marco Tobón Mejía, Maximiliano Grillo, que este también tiene muy buenas referencias, Inés Acevedo, Blanca Sinisterra y Salvador Moreno. Son algunos de los pintores y artistas de esta época de 1910 a 1930 en Colombia. Hay algunos más, bueno, algunos no, hay muchos más, pero son como de los más sobresalientes y de los que mayor referencia se tiene actualmente. Bueno, voy a pasar con mi segundo país, mi segunda elección, que es Brasil. Brasil es mi elección después de Colombia para hacer este ejercicio. Brasil del 1910 al 1930. Así como encontramos el evento en Colombia, la inauguración del Pabellón de Bellas Artes, en Brasil por esta época encontramos también que hay un evento que es la Semana del Arte de 1922, que es como un punto de quiebre de la línea de cultura también de este país. Pero cabe aclarar también que, según los historiadores, a pesar de que este evento fue un referente totalmente exponencial, todo parte también desde 1910, con una serie de artistas y de ideologías que se vinieron presentando para que se diera esta revolución artística de 1922. O sea, 12 años antes ya empezamos a tener unos precedentes para construir lo que fue el evento de 1922. Ahí como lo ven en la pantalla, esta es una foto de los artistas que estuvieron presentes durante ese acontecimiento de la Semana del Arte de 1922, donde no solamente fue pintura, sino que también fue escultura y también fue arquitectura y demás. Entonces es un evento casi que revolucionario a nivel de las artes y de la sociedad, porque no solamente era el hecho de la transformación artística, sino que esto también conllevaba una connotación ideológica
y social, ¿cierto? Bueno, sigamos por acá. A partir de este punto se genera un lenguaje cultural propio del país. La misma vaina que en todos los países latinoamericanos. Todo lo que se hacía antes era lo mismo que hacía Europa. Retratos, mitología y burguesía, ¿cierto? Además pues de la parte religiosa, ¿cierto? Y a partir de esta revolución de 1922, entonces ya Brasil empieza a escribir su propio libro de arte, empieza a tener su propio lenguaje pictórico y vamos a encontrar ciertas ideas comunes y manejos comunes de técnicas y metodologías por parte de los artistas de la época en Brasil. Van a encontrar muchas similitudes en lo que es el color, las líneas y las curvas. Son muy particulares y marcan la época. Entonces marcan los inicios de lo que fue el propio lenguaje pictórico de lo que fue el inicio de 1900 en Brasil. Ahí pueden verlo, lo que les decía, unos colores muy cálidos, muy por una línea muy tropical con los colores. El primer intento sistemático de dar sentido al arte en Brasil, más allá de una actividad de salón. Lo mismo, querían esa revolución en la cual el arte ya no fuera simplemente un salón, una casa contenedora de todo un montón de piezas artísticas, sino que querían que las personas del común, las personas de afuera, las personas de a pie, empezaran a tener contacto con todo lo que era la producción pictórica. O sea, no solamente la gente de élite en un evento cerrado, participar de lo que era esta opción, sino que las personas querían, perdón, los artistas querían sacar esto, querían llevarlo a la calle, querían llevarlo a otros lugares donde las personas del común, repito, tuvieran la posibilidad de acceder a lo que ellos hacían y a lo que deseaban, porque con ello buscaban igual revolucionar y en darle a las personas una nueva idea, un nuevo pensamiento, una revolución en el pensamiento, una revolución en la ideología de la sociedad. Entonces por eso buscan este tipo de opciones y de metodologías. Bueno, acá hay un factor importante y es que después de la Primera Guerra Mundial, una burguesía industrial marginada por la política económica del gobierno federal enfocada en la producción y exportación de café. Esto generó un cambio económico en el país. Entonces básicamente el balance de lo que eran las producciones de las familias coloniales y burgueses se transformó y ya ciertas familias no tan burgueses empezaron a adueñarse de lo que era la producción económica principal de la época en este momento, que era la producción del café. Entonces, con eso, al cambio de la economía, cambian muchas de las expresiones artísticas porque se ven relacionadas, ¿cierto? Siempre hemos encontrado que el arte es un testigo de todos los cambios sociales. Entonces, con esto vamos a encontrar ese tipo de cambios también en la producción artística del país. Listo. A medida que avanzaba la década de 1920, la pintura de los modernistas brasileños se mezcló con el renacimiento de las artes egipcias, precolombinas y vietnamitas, elementos del Art Deco. Entonces vamos a encontrar una mezcla, una fusión, un mix de lenguajes y de técnicas, de colores, de estilos, de formas, maneras de ver el ambiente, maneras de ver el cuerpo, maneras de ver las curvas, maneras de ver las rectas, que empiezan a entremezclarse. Entonces ya empieza a generar estilos muy propios, muy particulares con esas mezclas. Podemos ver básicamente el manejo de los ojos, el manejo de las facciones, el manejo de los tonos de piel. Perdón, a lo que se refiere pues con el hecho de que sean artes egipcias con respecto a referencias de las artes egipcias, de las precolombinas, las vietnamitas y demás países que involucraron y generaron esta fusión por parte de los artistas que revolucionaron la época. Bueno, cabe aclarar que muchos de ellos tuvieron la oportunidad de entrar y salir del país fácilmente, entonces empiezan a generar estas mixturas en las técnicas y en su resultado. Acá tenemos 3 muestras. La primera es una obra que se llama El Torso, que es de Anita Malfatti, época 1915. Tenemos Avaporu de Tarsila do Amaral de 1928 y tenemos un desnudo femenino de Anita Malfatti también. Entonces, por eso ahorita hablaba de las mujeres con respecto a lo que fue esta revolución. En Brasil un poco más notorio que en Colombia, si hacemos un comparativo en los países que yo elegí,
De todas maneras, igual encontramos mujeres en ambos países, pero creo que en Brasil tuvieron un poco más de notoriedad, a diferencia en Colombia, que participaron, pero el nivel de relevancia no fue tanto como el que fue el de los hombres, como los representantes de la época. Y aquí encontramos algunos de los artistas de esa época. Por acá tenemos un último cuadro que es la muñeca, también de Tarsila do Amaral. Y encontramos otros artistas como Emiliano di Cavalcanti, Víctor Brecheret, Lazar Segal, Antonio Gomide, Vicente Dorrego Monteiro, Cícero Díaz, John Grass e Ismael Neri. Son artistas que pertenecen a esta época del 1910 a 1930 en esta revolución artística que se dio en Brasil a partir de 1910 y que dio su boom en 1922 con la Semana de las Artes. Entonces, creo que hasta acá llega mi presentación. Espero haya sido clara, haya tocado los puntos que se necesitaban y que sirva pues para la postulación de lo que esperamos. Esto fue Colombia, esto fue Brasil, esto fueron las artes en Latinoamérica desde 1910 hasta 1930. Muchas gracias.